Detrás de mí está el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, más conocido como el Museo de Pueblo Libre. Cumple 200 años. Fue creado en 1822 por don José de San Martín, así que prácticamente nació con la República. Es el museo más antiguo que tenemos y alberga una colección enorme que va desde los restos de los primeros seres humanos que habitaron nuestro país hasta el periodo republicano. Ahora ha entrado en una etapa de reforma, así que esperamos que pronto abra sus puertas siendo todavía más hermoso. Nosotros le tenemos mucho cariño a este lugar, de hecho, le decimos que es la segunda casa de Sucedió en el Perú porque innumerables veces hemos venido a grabar aquí. El día de hoy vamos a contarles una apretada síntesis de sus primeros 200 años de vida. Con mucha alegría les digo hoy que soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Esta es la colección textil. Es una de las colecciones más importantes del mundo. Creo que no es una exageración decir que toda la historia del Perú se encuentra en este museo. El Museo de Pueblo Libre es el repositorio más grande y variado de bienes muebles históricos de nuestro país. Con bienes muebles nos referimos a los objetos, las piezas que se pueden trasladar de un lugar a otro, a diferencia de los bienes inmuebles. Este museo posee más de 200.000 bienes culturales inventariados y otros en proceso de serlo. Entre estas 200.000 piezas se encuentran muchas de las imágenes que aparecen en nuestros libros de colegio, con los que muchísimas peruanas y peruanos aprendimos nuestra historia, como las piezas líticas de los primeros pobladores, la estela Raimondi de la cultura chavín, el famoso cuadro de la Proclamación de la Independencia y un sinnúmero de obras. Muchas de esas imágenes icónicas de nuestra historia se alojan en este museo. También tenemos los cuadros de Gil de Castro, tenemos la capitulación de Ayacucho, tenemos las calesas, los retratos de virreyes, tenemos el tan recordado catre de Simón Bolívar, que junto con San Martín, el virrey Pezuela y otras personalidades de nuestra historia se hospedaron en la casona colonial, en la ahora llamada Quinta de los Libertadores, y establecieron aquí su cuartel general. Entonces, no solamente, ya que hablamos de la casona, estamos hablando de objetos, sino también la propia infraestructura del museo tiene un gran vínculo con nuestra historia. El museo se ubica en un amplio predio en el distrito de Pueblo Libre y el corazón de este es una antigua casona conocida como la Quinta de los Libertadores. ¿Por qué como la Quinta de los Libertadores?
porque aquí se alojaron a su paso por Lima los libertadores. Oye, ¿quiénes son los libertadores? San Martín y Bolívar, pues, por supuesto. Pero bueno, hablemos un poco de la Quinta. Esta fue adquirida a fines del siglo XVIII por el penúltimo virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, que gobernó el virreinato entre 1816 y 1821. Entonces, la Quinta no era propiedad del Estado virreinal, sino más bien era propiedad privada. Cuando San Martín llegó a Lima en 1821, el Cabildo de Lima se la entregó y más tarde a Simón Bolívar, hasta que éste se retiró del país en 1826. Luego de esto, el gobierno va a mantener posesión de la casa, la va a utilizar para diversos fines, para recibir embajadores, dignatarios. Durante la Guerra del Pacífico va a servir como sede del gobierno paralelo durante la ocupación chilena. Efectivamente, la Quinta también fue sede del gobierno del presidente cautivo Francisco García Calderón durante la ocupación chilena en el contexto de la guerra con Chile. Por eso es que aquí muy cerca hay un busto. ¿Qué tal si mejor me acompañan a verlo? Este es el busto del que hablaba, en homenaje a Francisco García Calderón. Está al lado de la iglesia Santa María, frente a la antigua taberna Queirolo, y un paseíto desde el museo que está, no sé, aquí a una cuadra más o menos. Este recorrido es precioso. Si no lo conocen, dense una vuelta por Pueblo Libre. Y a fines del siglo XIX, los descendientes de Pezuela van a demandar al Estado para recuperar la posesión de la casa, indicando que se les había quitado injustamente y van a ganar el juicio. Hay una cantidad de años en las que la casa sirvió nuevamente como residencia privada. Sabemos que fue dividida y en 1921 Leguía va a expropiar la casa para fundar el Museo Bolivariano, que va a abrir en 1924. Ahora que ya sabemos la historia de la Quinta, conozcamos la historia institucional del primer museo del país. El Museo Nacional se fundó en abril de 1822, hace 200 años, mediante una ordenanza emitida por el general José de San Martín durante su protectorado. Es decir, el gobierno de San Martín en el Perú. Si bien el museo se fundó en 1822, podríamos decir que recién entró en funciones 4 años más tarde, en 1826. Su primer director fue el científico, ingeniero de minas, naturalista y diplomático Mariano de Rivero y Ustaris. En 1826, Rivero va a emitir una circular que se envía a las autoridades civiles, como párrocos, alcaldes, los propietarios de minas. Se les va a invocar a que envíen al museo las diversas antigüedades y rarezas que pudieran disponer. La idea era conformar una colección que él quiere plasmar en el museo. Es lo que se conoce como una coreografía, es decir, una relación de objetos de la tierra, que hablaran de la tierra de donde habían salido, ¿no? Entonces va a recibir minerales, va a recibir plantas, va a recibir animales disecados. Entonces es algo que está muy vinculado con la idea de la historia natural. Entonces, en ese sentido, la gente también va a enviar lo que se conocía en ese momento como antigüedades, que es lo que hoy conocemos pues como los restos arqueológicos. Originalmente, el museo no estaba ubicado en este lugar. Es más, al principio, el museo no tenía un local fijo, sino que se trasladaba de un lugar a otro. Tampoco tenía recursos asignados. Recordemos que estaban haciendo un nuevo régimen, el régimen republicano, y todo estaba aún por hacer. Inicialmente se estuvo en diferentes locales como la Biblioteca Nacional, la Capilla de la Inquisición, la Escuela de Bellas Artes, y va a estar cambiando de un local a otro, va a ir, va a regresar por mucho tiempo, en realidad por varias décadas.
Durante el siglo XIX, algunos viajeros extranjeros, naturalistas y científicos pasaron por el Perú y visitaron el museo, como el suizo Jacob von Tschudi o el irlandés Thomas Hutchinson. Ambos dejaron sus impresiones en sus crónicas de viajeros. Él menciona en diferentes momentos haber visto una relación de retratos de los virreyes y de los incas que están identificados en la colección de historia. Tschudi va a hablar de una colección numismática que no le impresiona mucho. A mediados del siglo XIX se produjo un cambio significativo en el museo. De gabinete de historia natural se convirtió en un museo enciclopédico. En el año 47 Rivero ya había salido del museo y lo va a suceder una serie de directores, entre las que se encontraba José Dávila Condemarín. Él era un coleccionista que tenía un museo privado y él tenía una concepción distinta a la que tenían Rivero y sus contemporáneos, ¿no? Entonces se pasa de la coreografía al modelo que podríamos llamar un museo enciclopédico, en el sentido que trataba de abarcar todo. En lugar de estarse enfocando en los objetos de la tierra, en esta época vamos a ver que hay mucho ingreso de objetos foráneos, ¿no? Plantas de otros países, objetos culturales, por ejemplo, fragmentos de cerámica etrusca, remos de la Polinesia, zapatillas chinas. En esta época también ingresaron a la colección del museo una serie de curiosidades. Se habla pues de becerros de dos cabezas. Se menciona, por ejemplo, que Ramón Castilla, a través de Condemarín, donó un par de fetos de mellizos blancos como la leche, nacidos de una mujer negra. Pero el museo recién empezó a tener un perfil moderno a partir de la década de 1870. Específicamente en 1872, con el gobierno de Manuel Pardo. Desde entonces, el museo entró en una etapa de transformación, con una nueva visión y con un local fijo, el flamante Palacio de la Exposición. En 1872, el gobierno va a formular una comisión que iba a replantear el museo. Y parte de esta comisión, como miembro de esta comisión, era el británico Thomas Hutchinson, ¿no? Que en ese momento era el cónsul británico en el Callao. Entonces él va a privilegiar, por ejemplo, las obras de arte, pinturas, esculturas, una reconsideración de las antigüedades, o sea, las antigüedades como parte de la sociedad del hombre, no tanto de su historia cultural, y va a desechar la gran mayoría de estos objetos de rarezas y curiosidades, y lo menciona abiertamente en el informe que manda sobre el traslado del museo. No se muevan, volvemos pronto para seguir hablando de historia. En 1872 se realizó la primera muestra formal del museo. Y en ese contexto, por esos años, se adquirió una pieza emblemática, fundacional de este lugar, la joya del museo. Me refiero a la Estela Raimondi de la cultura Chavín. En ese afán de recuperar los objetos, digamos, para darle una identidad al peruano, Raimondi, como era, digamos, él era parte, digamos, de los organizadores de esta exposición de 1872 del Museo Nacional en el Parque de la Exposición, él sugiere al entonces presidente de turno que adquieran la estela de Raimondi porque estaba siendo usada como mesa y batán por parte de don Timoteo Espinosa, un poblador chavino. La estela Raimondi es un finísimo trabajo en piedra y fue traída al museo, que como hemos dicho estaba en el Parque de la Exposición, en un viaje por los Andes que resultó toda una odisea. Al principio se le conocía como la Piedra de Chavín, pero más tarde la gente y los arqueólogos empezaron a llamarla la Estela de Raimondi
Hoy la conocemos como Estela Raimondi. Sufre algunos percances, pero bueno, logra embarcarse finalmente en el puerto de Casma hacia Lima, y hacia 1874 ya está en el museo, digamos en el Parque de la Exposición. Y es ahí donde la estela se da a conocer, digamos, ya de manera, digamos, pública. Esta transformación del museo, con nueva sede, nuevo enfoque y la inclusión de la emblemática Estela Raimondi, va a ser abruptamente interrumpida por la guerra con Chile y la posterior invasión de la capital, a principios de 1881. Muchas de las piezas del museo fueron saqueadas, pero, por fortuna, los cuadros de los virreyes y la Estela Raimondi se salvaron. La estela de Raimondi se va a enterrar en uno de los jardines del Parque de la Exposición y bueno, no va a ser encontrado. Hay algunos otros objetos que se escondieron, pero hay muchos objetos que van a ser saqueados por los chilenos. Las consecuencias de la guerra para el museo duraron años. Fue así que recién a inicios del siglo XX volvió a abrir sus puertas. En 1906 se nombró como director al arqueólogo alemán Max Uhle. Y en 1911 lo sucedió el escritor y hombre dedicado a la pintura y a la arqueología, Emilio Gutiérrez de Quintanilla. La sección de arqueología, que durante esta época es conocida como la sección de arqueología y tribus salvajes, en esta época va a ser dirigida por Tello. Y Tello y Quintanilla tenían una relación sumamente antagónica. Entonces, en 1924, el Estado compró el local y la colección del Museo de Víctor Larco Herrera, lo que hoy es el Museo de la Cultura Peruana, en la avenida Alfonso Ugarte, en Lima. Ahí se fundó el Museo de Arqueología, dirigido por Julio C. Tello. Mientras tanto, Emilio Gutiérrez de Quintanilla seguía al mando del Museo Nacional de Historia. Paralelamente, el mismo año 1924, el gobierno de Augusto B. Leguía inauguró el Museo Bolivariano, aquí, en la Quinta de los Libertadores. La verdad, en 1921 se produjo una primera inauguración y en 1924 una segunda, ya con nuevas salas dedicadas a San Martín y Bolívar. Recordemos que vivíamos los años de las celebraciones del centenario de la independencia, celebraciones que se festejaron por todo lo alto. Pero en 1930 se produjo la caída de Leguía y esto le trajo consecuencias a Tello, ya que él era su partidario. Derrocado Leguía, asumió la presidencia el coronel Luis Sánchez Cerro. Y en ese año, 1930, se produjo un cambio importante en la conformación de los museos del Estado. Se va a crear otra institución que también fue llamada el Museo Nacional. Pero este Museo Nacional es una institución que supervisaba los museos públicos que ya existían en esta época, entre los que estaban el Museo Nacional de Historia, el Museo de Arqueología Peruana, el Museo Bolivariano, que ya existía desde 1924 en la Quinta de los Libertadores, aquí en la Magdalena, y otros museos fuera de Lima, como el Museo Bruning. Entonces, el Museo Nacional estaba dirigido por Luis C. Valcárcel. En 1930 se trasladaron las colecciones del Museo de Historia Nacional que se encontraban en el Palacio de la Exposición al local del Museo Bolivariano, sede del Museo Nacional, la nueva entidad supervisora de los museos públicos. En 1930 se creó una institución supervisora de los museos del Estado. El Museo de Historia abandonó su sede del Parque de la Exposición y se fusionó con el Museo Bolivariano y ambos se establecieron aquí. Cuando digo aquí, me refiero a la sede del hoy Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre, que seguramente muchos de ustedes, así como yo, visitaron vistiendo su uniforme único de colegio.
otro lado, en 1945 el Museo de Arqueología, que desde 1924 había funcionado en su local de la avenida Alfonso Ugarte, se trasladó aquí, al actual local de Pueblo Libre, al lado del Museo Bolivariano en la Quinta de los Libertadores. Entonces, desde 1945, ambos museos convivieron uno al lado del otro. En 1932, Luis Valcárcel inauguró las publicaciones del Museo Nacional. Ese año se publicó el tomo 1 de la revista del Museo Nacional, la publicación científica más importante en su género. Por otro lado, en 1963, el Museo de Historia Nacional se va a refundar como el Museo Nacional de Historia, bajo la dirección de José María Arguedas. En 1965 se publicó el primer número de la emblemática revista Historia y Cultura. De hecho, José María Arguedas es un nombre importante en el desarrollo del Museo de Historia. Él se dedicó a su organización y al estudio de las tradiciones etnográficas depositadas en los archivos. La revista Historia y Cultura sirvió como una especie de peldaño para poder difundir también las colecciones del museo. Entonces, en realidad fue un trabajo conjunto de historiadores, ¿no?, para poder sostener ese material y difundirlo a nivel nacional e internacional. Esta es la Sala Independencia, que queda dentro de la Quinta de los Libertadores. Es un gran ejemplo de cómo va a lucir el museo cuando esté completamente renovado, es decir, con nuevo guión y nueva museografía. Aquí, en la Sala Independencia, están algunos de los tesoros de la colección de historia del museo. Por ejemplo, este fabuloso cuadro que retrata en cuerpo completo a José Olaya. Es un cuadro de Gil de Castro y de hecho todos recordamos a Olaya en el colegio por este cuadro, ¿no es cierto? Aquí encontramos un cuadro que se llama El fusilamiento de María Parado de Bellido. Es de Consuelo Cisneros y data del año 1929. En el centro de la sala, uno de los primeros estandartes de la República de 1820. Y aquí un cuadro de Juan Lepiani, muy famoso también, que se titula La Conferencia de Punchauca. Pero la colección de historia es inmensa. El museo tiene cerca de 5.500 piezas entre pinturas, muchas de las cuales están en este almacén, como podemos ver, mobiliario, numismática, textiles, armas, en fin. El museo ha sacado algunas de sus pinturas estrellas para que nosotros podamos compartirlas con ustedes. ¿Qué encontramos aquí? Por ejemplo, de Juan Lepiani, el pintor de sucesos históricos, el ingreso de Pierola a Lima por Cocharcas. Año 1895 ocurrió esto, ¿se acuerdan? Aquí, uno de los 49 retratos de virreyes. Este es Francisco de Toledo. Oración en el huerto, de Bernardo Vitti, un maestro, Bernardo Vitti. Esta belleza del academicista Luis Montero, una Venus dormida que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra Venus, ni a ninguna otra mujer, de hecho, ¿no? Es tan bella como la maja desnuda de Goya, por ejemplo. Aquí, otro cuadro famosísimo, Los 13 de la Isla del Gallo, también pintado por Juan Lepiani y que seguro todos recordamos de las láminas del colegio. Este depósito es un cofre lleno de tesoros. Tenemos desde esta colección de cuadros de incas y miren esta miniatura, un retrato de Simón Bolívar, óleo sobre nácar, la pintura más pequeña de la colección. También encontramos este daguerrotipo de Ramón Castilla del año 1856, una de las primeras imágenes fotográficas hechas en nuestro país.
Y díganme si no se les hincha el pecho al ver este estandarte del Batallón Concepción, utilizado para las batallas de la defensa de Lima en 1881. La colección de historia también alberga escultura pública, pero como ustedes comprenderán por sus dimensiones, no puede estar aquí adentro, ¿no? Pero sí están los bocetos, como por ejemplo este. ¿Quién es este churrazo? Simón Bolívar, y este es el boceto al monumento que hay en la Plaza Bolívar, que está justamente frente al museo. Aquí vemos los frisos y el monumento, lo reconocen, que está en la Plaza Grau, ¿sí? Tenemos también este proyecto para un monumento a los padres de Bolívar que está en la Catedral de Caracas. Y este boceto, esta maqueta para un proyecto monumental que nunca se realizó. Otra joya de esta colección es esta escultura de Ramón Castilla, que estaba colocada en la entrada del Panóptico, la penitenciaría de Lima, la antigua cárcel, que quedaba donde hoy está el Hotel Sheraton. Y esta es otra pieza que por su tamaño no puede ser expuesta. Solo estuvo en exhibición cuando se mandó a realizar. Es una pintura de 20 metros por 6, sí, 20 metros de largo por 6 metros de ancho, que mandó a hacer el presidente Leguía por el centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. Solo se expuso aquella vez. Estas dos calesas estuvieron presentes en el desfile de autoridades que hubo en el hipódromo de Santa Beatriz en el centenario de la Independencia. A principios de la década de 1990, exactamente en 1992, ambos museos, el de Antropología y Arqueología y el de Historia, se fusionaron y conformaron lo que ahora es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Desde 1945 hasta 1992, ambos museos fueron vecinos y convivieron uno al lado del otro. Bueno, la convivencia era normal, era simpática, agradable, pero siempre había esa idea de seguir manteniendo nosotros nuestro sentido de lo que estábamos transmitiendo. Tratábamos de alguna manera de capturar el público que iba al Museo de Antropología, hacíamos algunos planes y proyectos de manera conjunta, pero no existía el boleto único, aunque alguna vez se postuló hacerlo, de tal forma de que pudiese el público tener asegurada su continuación en la visita, que en realidad el Museo de Antropología ya era bastante grande y hacer una proyección hacia el Museo de Historia era un poco como debilitar el esfuerzo que se hacía del visitante al iniciar la visita. Entonces no era fácil, fue complejo y era un debate permanente con la dirección del Instituto Nacional de Cultura de poder permanecer de manera independiente. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. El Museo de Pueblo Libre siempre ha sido uno de los más visitados de nuestro país, tanto el de Antropología y Arqueología como el de Historia, más aún cuando se fusionaron. Turistas nacionales, extranjeros y sobre todo escolares lo visitan a menudo. Buses repletos de estudiantes en edad escolar han sido el panorama habitual en la entrada del museo durante los días de semana. ¿Y por qué razón? Porque en este museo podemos aprender en una sola visita todo el desarrollo de la historia de nuestro país, desde los primeros pobladores hasta la etapa republicana. El público estudiantil, sobre todo escolar, era el más fuerte y siempre el interés nuestro de renovar las posibilidades del discurso museológico, dado que a veces el mensaje que ellos recibían en los textos escolares no era totalmente satisfactorio para el aprendizaje. Luego de Tello, la dirección del Museo de Antropología y Arqueología la asumió Rebeca Carrión Cachot,
entre 1945 y 1955, y Jorge Muelle entre 1956 y 1973. En esa época, algunas clases de San Marcos se dictaban en el museo. Yo ingresé a San Marcos en el 67 y en el 69 ya estaba en la doctoral, pero había profesores que eran trabajadores, funcionarios académicos de este museo, como el doctor Muelle, el doctor Ducho Bonavía y el arqueólogo Hermilo Rosa Lanois. Y a veces por convenir al desarrollo de las clases, porque había que ver materiales, etcétera, aprender a clasificar cerámica, las clases eran acá en el museo. Entonces es así como entré por primera vez al museo ya con ojos académicos. Al doctor Muelle lo sucedió en 1973 el arqueólogo Luis Lumbreras. Lumbreras transformó todo el contenido y renovó completamente la museografía que encontró. La museografía hasta el año 73 era la museografía de Tello. La museografía que impone Lumbreras es espacio-tiempo, entonces avanzamos desde lo más antiguo a lo más reciente y además por regiones, ¿no? Por zonas, costa norte, costa sur, sierra norte, sierra central, etcétera, ¿ya? Donde la sala Inca era la sala Nazca, era una especie también de depósito, entonces eran unas vitrinas cúbicas con columnitas y vidrios de 2-3 niveles y vasijas. No había mayores ayudas leyendas, etcétera, que ayudaran al visitante a entender a las sociedades que cuyos restos se estaban exhibiendo. Entonces Lumbreras entra en el 73 y crea impone el criterio que hasta hoy día subsiste. Se puede decir que Lumbreras es el gran artífice del Museo de Antropología y Arqueología Contemporáneo. Antes de él, solo existía un gran depósito, o en todo caso, una sola gran colección. Pero lo que hace él es dividir las colecciones en 6, de acuerdo a las materias primas de los objetos. Son las 6 colecciones que hasta ahora tiene el museo, más la de historia, que se sumó cuando se fusionaron ambos. Las 6 colecciones que estableció Lumbreras fueron lítico, cerámica, textiles, antropología física, metales y material orgánico. El museo tiene y cuida, por supuesto, aproximadamente 70.000, escúcheme bien, 70.000 piezas de cerámica. La mayoría de estas se guarda aquí, en este almacén, que es el más grande del museo. En la colección de cerámica también están algunos de los muchísimos instrumentos musicales y sonoros prehispánicos que resguarda el museo. Los demás están en material orgánico y en metales. Tenemos cerca de 2.000 instrumentos musicales y sonoros. En el antiguo Perú hubo 3 familias de instrumentos: los aerófonos, los membranófonos y los idiófonos. Los aerófonos son los instrumentos de viento. Luego están los membranófonos, que son tambores y timbales, y los idiófonos, que son los instrumentos de entrechoque, de raspado. Por ejemplo, el cajón peruano es un idiófono. ¿Por qué? Porque por donde lo mires no tiene nada más que las tablas que conforman el prisma. Esta es la colección de antropología física del museo. Custodia cerca de 17.000 piezas entre momias, fardos funerarios, cráneos, como podemos ver aquí, esqueletos o partes de esqueletos de diversos periodos cronológicos. El museo ha tenido la gentileza de sacar esta pieza que no está en exhibición para que ustedes puedan verla junto conmigo. Es una momia que tiene más o menos 1000 años de antigüedad y de verdad es que no tengo palabras para describirla. La colección lítica, es decir, de objetos de piedra, es la más importante del país.
Está conformada por más de 22.000 piezas procedentes de 265 sitios arqueológicos de todo el Perú. Tenemos las evidencias más tempranas del hombre, de los grupos humanos, hombres y mujeres en Perú, que son las de Piquimachay, que tienen 14.000 años antes de Cristo. Tenemos también una colección de lo que es las puntas Paiján. Hoy en día se sabe que ya bordea también esta tradición muy próxima a lo que es Piquimachay también, ¿no? Por las últimas investigaciones del doctor Dilejay. Y bueno, en Lima, estas evidencias de Paiján, tenemos las preformas chivateros, ¿no? Entonces estas preformas chivateros, bueno, que son los primeros pobladores de Lima, ¿no? Tenemos las preformas, ¿no? Que aquí podemos observar, digamos, todo el proceso de desarrollo de talla, ¿no? Desde cuando empiezan a tallar, empiezan a adelgazarla, ¿no? Empiezan a adelgazarla y van primero tallando con un percutor duro, ¿no? Y luego, poco a poco, van adelgazándola, luego van tallando con una madera hasta que finalmente terminan una punta como esta, ¿no? Con la punta Paiján. Tenemos, entre colecciones emblemáticas, tenemos las 3 primeras que son de chivateros excavadas por Lanin en el año 63 y tenemos estas de acá que son de Junior Beer, ¿no? Que son del año más o menos 48. Además de las huellas de los primeros pobladores que habitaron el territorio peruano, la colección lítica también conserva otros tesoros. Tenemos algunas piezas como el mortero de Puncuri, ¿no? Con su mano de moler. Tenemos también piezas de Paracas talladas en obsidiana. Esta obsidiana proviene de Huancazancos, que es una localidad de la zona de Ayacucho, ¿no? Entonces también, por ejemplo, esos nuevos estudios que se han hecho sobre estos objetos que están en el museo, se puede saber las relaciones que hay entre Paracas y que se dirigían hacia Ayacucho. Tenemos una cabeza clava original también, tenemos unas réplicas de las cabezas clavas que se perdieron en el aluvión del 45 en Chavín y que han cobrado importancia en calidad de originales porque son lo único que nos queda de estas cabezas clavas. Tenemos el vaso de Castillo de Guarmey. Bueno, no solo el vaso es la figura emblemática de Castillo de Guarmey. Tenemos acá toda la colección de material lítico de esta excavación que es reciente, ¿no? Desde el 2012, 13 que se excava. Y esta investigación, digamos, de los polacos llegó incluso a ser exhibida en el Museo en el Mali, pero también conjuntamente en una exposición conjunta entre el museo, este museo y el gobierno de Polonia. No te muevas porque volvemos pronto para seguir hablando de historia. Otra colección importantísima del museo es la textil. La importancia de esta colección es que se formaron justamente con contextos de expediciones generadas por Ule, generadas por el doctor Tello principalmente, ¿no? Entonces, aquí en el área tenemos diversos ambientes. Este es el taller donde trabajamos regularmente el tema de la restauración, cuando son solicitadas para salidas de piezas, exhibiciones, sean nacionales o internacionales. La colección textil resguarda aproximadamente 48.000 piezas registradas. Estos mantos son famosos en el mundo, son muy requeridos y salieron de la expedición que realizó el doctor Tello en 1925 en la bahía de Paracas, frente a un aviso de comercialización de textiles que se pensaron en un principio que eran estilo Nazca. Él, cuando se acerca a la bahía y por contactos de los mismos huaqueros, llega al lugar donde estaban saliendo este material y se dio cuenta de que no eran pues Nazca, sino eran una etapa anterior que se denominó Paracas.
Paracas, como conocemos, tiene dos etapas básicamente. Cavernas, que es muy temprana, y necrópolis. Estos mantos salen de los cementerios de necrópolis, ¿no? Que se denomina el lugar de Huaricayán. Salieron casi 451 momias, ¿no? O paquetes funerarios en realidad, fardos funerarios, ¿no? Que contienen en su mayoría especímenes textiles. Es muy importante el diálogo que existe entre las distintas colecciones para un estudio, investigación y sistematización adecuados. Y entro al departamento de material orgánico, que es un departamento bien interesante, porque como todo museo, lo que exhibimos son las cosas que el hombre hace. Si yo encuentro un fósil, eso no es cultura, salvo que el fósil haya sido pulido, ¿no? La antropología física, en principio, lo que hacemos en todo museo es organizar, clasificar y conservar. Por ejemplo, en la década del 20, Tello, excavando en Nazca, excavó una tumba que se conoce como el Músico de las Trancas. Se le conoce como el Músico de las Trancas porque se encontraron 15 antaras. Entonces, el cadáver del Músico de las Trancas está en antropología física. Las vasijas del Músico de las Trancas están en el departamento de cerámica. Los objetos de metal, las ofrendas que el Músico de las Trancas tenía, eran unos disquitos de oro, están en metalurgia. El interés es que todo haya una interrelación de los diferentes investigadores con sus registros, para cuando venga un investigador tenga acceso a ello. Este es el depósito G, donde encontramos estas grandes cajas de madera que contienen piezas de excavaciones tal y como los arqueólogos las entregaron al museo. También encontramos aquí documentación asociada a esas excavaciones como libretas de campo, fotos, informes, por ejemplo. Si bien la historia de este museo se remonta a 1822, ha sufrido cambios, fusiones, separaciones hasta principios de la década de 1990. En 1992, con la fusión de ambos museos, se inició una nueva etapa en su vida institucional. El MUNA es un museo de arqueología grandote, donde debió ser un museo nacional de todo el proceso de la historia y no un museo de arqueología grandote, que además viene a destiempo, ¿no? 60 años después de su ejemplo, que es el Museo de México. Antes de la pandemia, el museo cerró sus puertas con miras a entrar en un proceso de mejoramiento integral. Ya en el contexto de la emergencia sanitaria, tuvo que adaptarse a los tiempos. Una de las actividades que trasladó de la presencialidad a la virtualidad fueron las charlas que se realizaban de manera periódica. Por ello, desde hace algún tiempo, todos los miércoles se realizan estas charlas a través de medios digitales. Lo importante es que quedan grabadas para que los interesados puedan verlas y escucharlas en cualquier momento. En 2021, año del bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, el museo lanzó el proyecto La Semilla del Tiempo del Bicentenario. ¿En qué consistió este proyecto? En lo siguiente. Eso es una cápsula del tiempo, en una enorme réplica de un ceramio chimú. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que personas e instituciones dejasen allí objetos o textos representativos de nuestra época. ¿Cuál es la idea? Que cuando cumplamos el tricentenario de nuestra independencia, es decir, en el 2121, los ciudadanos del futuro puedan abrirla y ver qué les dejamos nosotros. Por supuesto que esta cápsula está sellada herméticamente, ¿no es cierto? Eso también es una muestra de que los museos no solamente trabajan con el pasado, sino que se proyectan hacia el futuro.
Los objetos han venido de todos los rincones del país, incluso algunas propuestas de peruanos del extranjero, y hubo bastantes documentos, relatos personales, cómo la gente está pasando la pandemia, qué cosa es lo que nos preocupa y lo que creemos que van a querer ver de este momento los peruanos de dentro de 100 años. Hay semillas de distintas partes del país, hay plantas muy especiales y una réplica del satélite peruano que se encuentra ahora en el espacio. Y hablando de futuro, ¿cuál es el futuro del museo? Como dijimos, el museo se encuentra ahora cerrado, pero ya se consiguió la financiación y actualmente se encuentra en marcha un proyecto de inversión pública para el mejoramiento integral del museo. Como les hemos contado, el local del museo es muy antiguo y requiere con urgencia un trabajo a largo plazo y de manera integral. Todas las salas de exhibición van a ser reparadas y actualizadas, se va a fortalecer las estructuras, se va a reparar todo lo que haya que reparar. Se va a construir en la parte de atrás del museo, donde ahora queda el estacionamiento, un edificio de 2 sótanos y 5 plantas en las que estarán todos estos depósitos de materiales. Ahí van a estar albergadas las colecciones de todos los materiales del museo, van a estar los talleres, los laboratorios, archivo y biblioteca, oficinas administrativas y algunas otras áreas más como estacionamiento, zonas de tránsito para materiales que se internan o que salen del museo, por ejemplo, para exposiciones internacionales o nacionales. Además, el proyecto contempla una nueva museografía para todo el recorrido del museo, basada en un nuevo guión que se ha elaborado ya por grupos de especialistas. Mientras esperamos que el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia reabra sus puertas totalmente renovado, yo les sugiero darse un paseo por esta zona. Cada día está más bonito Pueblo Libre. La Plaza Bolívar está espectacular y hay varios lugares por donde caminar, por donde sentarse a tomar un chicanito, una botifarrita. Aprovechemos ahora que podemos salir, ¿no? Nos vemos en la próxima.